Saludos cordiales, mis queridos hermanos. Ya nos encontramos en la cuarta semana de nuestro curso de epístolas pastorales. Y lo que nos corresponde ahora repasar respecto a estas cartas es su aspecto teológico. Estas tres cartas del apóstol Pablo, en su afán de entregar instrucción, apoyo y aliento a los pastores Timoteo y Tito de las iglesias de Éfeso y Creta respectivamente, eh, Pablo hace uso también y aborda algunos temas de carácter teológico con el afán de poder ellos, Timoteo y Tito, desarrollar de mejor manera su labor pastoral. Es decir, que aquí es claro y notorio que Pablo instruye a que sus pastores tengan muy claro sus conceptos teológicos y tengan claridad de la obra de Dios a través de Jesucristo. Por eso que en esta unidad vamos a evidenciar algunos aspectos. Hay muchos más, pero en realidad por factores de tiempo no podemos abordarlos todos. Pero aquí ya podemos notar que el apóstol Pablo, tomándonos de la primera carta a Timoteo, que Pablo aborda algunos asuntos de carácter teológico, como es lo que aparece en Primera de Timoteo, capítulo 1 verso 15, cuando les menciona que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y el primero de los cuales soy yo. Es decir, que aquí Pablo nos recuerda una vez más que lo que se quiere cuidar, lo que se quiere preservar, lo que se quiere transmitir a las iglesias es precisamente la obra salvadora de Jesucristo. Y Pablo hace mención del mismo como la respuesta o el resultado de la obra de Cristo en la vida de las personas. Y todos entendemos el cambio que tuvo el apóstol Pablo. Y claramente eso es un testimonio vivo, concreto de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, transformarlas y hacernos nuevas criaturas. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo hace una apelación a la experiencia salvífica de Dios que nos sirve para infundir confianza en a cuantos se encuentran comprometidos en el camino de fe. Si vamos a perseverar, si vamos a dar lo mejor de nosotros, es en función de qué? De lo que Cristo puede hacer entre nosotros, con la iglesia. Y eso nos debe alentar a seguir creyendo de que nuestro trabajo no es en vano, sino que va apuntando a que muchos procedan al arrepentimiento. Dice Pablo también que Dios desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Es como lo menciona en 1 Timoteo 2, versículos 3 al 7. Eso es importante entender, hermanos, que cuando eh, examinando el corazón o el pensamiento de Dios, y nos damos cuenta de que todo lo que Él ha hecho ha sido para que podamos salvarnos, ¿qué nos queda a nosotros? Pensar que tenemos que esforzarnos en ver el anhelo de Dios plasmado, ¿cierto?, a través del trabajo que hace la iglesia, que es alcanzar a los perdidos, porque es el deseo de Dios. No es nuestro afán, no es nuestra meta personal el alcanzar a muchos, sino que es el hacer la voluntad de Dios, llevar al hecho mismo de que Dios desea que todos, sin excepción, procedan al arrepentimiento. También Pablo menciona como otro tema teológico el modelo, ¿cierto?, de cómo debemos ser, de cómo debemos vivir y ser coherentes a nuestra eh, fe o a nuestra doctrina. Y eso parte de entender lo que Dios puede hacer en nosotros, ¿sí? Pablo también, en esta
este recuerdo o este énfasis de estos puntos doctrinales como es la obra de Jesucristo, eh, vemos también cómo Pablo también a través de esta primera carta establece algunas normas para la vida de la comunidad. Es decir, que aquí vemos claramente el resultado de la obra redentora que puede hacer Cristo por nosotros. Es de restaurar nuestra conducta. Y aquí Pablo, cuando establece estas normas, no es sino lo que nosotros debiésemos ver en la vida de los creyentes. Más que establecer obligaciones, estamos viendo aquí cuáles son las evidencias que podemos encontrar en aquellos que son los hijos de Dios. Un hijo de Dios tiene que comportarse adecuadamente, debe amar a su prójimo, debe buscar la excelencia en su vida. Esos son los frutos de una vida transformada y no quedarnos simplemente de que somos hijos de Dios y eso es todo, cuando en realidad Dios tiene mucho, mucho que hacer en medio de nosotros. Yéndonos ahora a la segunda carta a Timoteo, vemos también cómo Pablo nuevamente enfatiza el proyecto salvífico de Dios y la imagen pastoral eh, que debe, ¿cierto?, reflejarse en todos aquellos ministros. Dios que nos ha salvado y nos ha llamado a una vida consagrada a Él, no por obras, sino por la pura voluntad suya y por la gracia que nos ha dado en Cristo Jesús, dice Pablo en esta segunda carta a Timoteo. La nota distintiva del hombre de Dios, que es el pastor, es la entrega constante a la palabra de Dios. Un ministro se debe a la palabra de Dios, debe conocerla, porque ahí es donde está su mayor trabajo, el de transmitir y de vivir la fe que ha sido entregada a través de la verdad revelada que es la palabra de Dios. Y así cuando vamos ahora a la carta de Tito, vemos también que aquí el apóstol Pablo le dice a este pastor, al pastor Tito, la importancia, ¿cierto?, de tener cuidado de la amenaza de los falsos maestros que desvirtúan la verdad del Evangelio. Tenemos que tener muy presente cómo nosotros debemos ser vigías o vigilantes de la palabra de Dios, defensores de la palabra de Dios, porque muchas doctrinas se han levantado que desvirtúan este evangelio, el evangelio de Cristo, y le hacen perder su efectividad, sobre todo la de una vida transformada, una vida santificada, una vida santa, que es lo que Pablo deja en claro a través de estas recomendaciones y estas instrucciones a los pastores que estamos aquí estudiando en estas tres cartas. En esta semana también ustedes tienen como tarea el de leer tres documentos. Uno de ellos tiene que ver con el entrenamiento para el ministerio pastoral, ¿sí? Cómo un ministro debe tomar en cuenta cuál debe o cómo debe ser su preparación ministerial. Eh, otro, otra lectura que ustedes van a tener va a ser la sana doctrina. ¿Importa acaso cuidar de ella? Este artículo nos lleva a esa temática. Y un tercer punto tiene que ver con un extracto, ¿cierto?, de la estructura y el mensaje teológico espiritual de las epístolas pastorales que yo en cierta medida le he compartido algunos de estos puntos. Así que hermanos, hay que seguir estudiando, hay que seguir conociendo un poco más acerca de estas cartas que en realidad nos ayudan a tener claro en qué consiste el ministerio pastoral, el servicio a Dios y el cuidado que tenemos, que debemos tener hacia las iglesias. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta semana y les animo a poder dar lo mejor de ustedes para aprender acerca de lo que Pablo tiene que decir a través de estas tres lindas cartas que el apóstol Pablo escribe. Dios les bendiga. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Un abrazo.